Esta es la palabra de Dios. Salmo 19, versículos 7 al 9. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Bien, hermanos, nuevamente les saludo, deseándoles el bienestar para este año 2023 que recién viene comenzando. Casi siempre que se piensa en tradiciones, la mente generalmente lo lleva a uno a tradiciones que están vinculadas de alguna manera con el folclore, ¿no? Por ejemplo, algunas, retroalimentémonos un poquito, algunas de esas tradiciones, ¿cuáles son? ¿El qué? El Año Viejo, esa es una tradición, una fiesta, una festividad. ¿Qué más? ¿El qué? La Navidad, esa es una tradición. Bueno, que de eso habría que hablar más porque parece ser que se entiende de dos maneras distintas. ¿Qué le parece la música autóctona? ¿No? Aquí hay personas de varias regiones, entonces los amantes de las guabinas, pasillos, vallenato y todo ese tipo de cosas, ¿no? Se piensa en tradiciones, en vestidos y en trajes típicos, ¿no? Entonces la ruana, el carriel, el poncho y ese tipo de cosas como para representar la cultura antioqueña. Pero aquí hay más hay de otros lugares. José, ¿qué es típico en el Valle del Cauca? La salsa, claro. Eso es típico del valle, el pan de bono y el champús, ¿sí? Y el chontaduro y todo ese tipo de cosas. Muy bien, están animados, ya están cogiendo confianza. Eso es. En cualquier caso, lo que sucede es que la mente de una u otra manera relaciona o se queda con lo bonito y lo agradable de las tradiciones, ¿sí? Y siempre, pues generalmente descartamos lo lógico o lo racional que esas tradiciones tienen. ¿Por qué? Pues las hacemos porque pues es una tradición y punto. Y a veces esas tradiciones terminan tomando el gobierno de nuestras vidas. Yo voy a contarles un cuento bastante sencillo, pero muy hermoso, que nos va a ayudar a entender un poquito más la dimensión de lo que son las tradiciones y de lo que yo estoy queriéndoles transmitir esta mañana. Voy a usar dos nombres, pero se me ocurren aquí dos personas de la iglesia que caben en esto. Bueno, por respeto a ellos no voy a usar el nombre de ellos, pero vamos a poner a Juan y a Marta, ¿sí? Juan y Marta son una pareja joven de profesionales que tienen buenos empleos y llevan 2 años de casados, ¿sí? 2 añitos, están recién desempacaditos en este asunto de la convivencia. Uno de los pasatiempos preferidos de esta pareja es cocinar. Entonces a ambos les gusta sorprenderse mutuamente con comidas que cada uno hace en casa. A lo mejor usted conoce este cuento, entonces no se vaya a levantar y me lo vaya a dañar. Pero sé que muchos no lo conocen, porque ya veo algunas caras sonrientes con este asunto. Muy bien, entonces les encanta sorprenderse mutuamente con alimentos y esto. Uno de los platos favoritos de Juan es el pescado frito, le encanta mucho el pescado frito. Entonces Marta se lo hace cada vez que él quiere, se le antoja. Mujeres hermosas esas, ¿no? Resulta que él notó que Marta siempre al pescado le quita la cabeza y le quita la cola, y así lo hace. Parte sin novedad, meses haciendo eso. Pero un día Juan le pregunta a Marta: mi amor, contame una cosa, ¿por qué es que tú le quitas la cabeza y la cola al pescado? Me parece como tan peculiar eso. Y Marta le dice: pues
¿Qué te dijera Juan? Fíjate que resulta que mi mamá lo hacía así. Yo la vi a ella desde chiquita haciendo el pescado así y pues yo aprendí a hacerlo. De hecho, inclusive yo le ayudaba porque le llevaba las especias y todo ese tipo de cosas, y cuando ella estaba más grandecita mi mamá me dejaba cortar la cabeza, que yo no me fuera a cortar con el cuchillo. Y así aprendimos y así lo ha hecho mi mamá siempre, entonces así lo hacemos en la casa. Entonces Juan se queda así como medio cabezón y dice, bueno, listo. Pasaron como 6 o 7 meses y resulta que la abuela estaba de cumpleaños. Entonces se reúnen en la casa de Juan y de Marta para hacerle un agasajo a la abuela. Entonces fue la mamá de Marta, fue la abuela y fueron otros familiares, los cuñados, yo qué sé. Se llenó el apartamentico. Estando en la reunión, Juan se acordó del pescado frito y dijo, uy, aquí es la ocasión, voy a preguntar. Entonces Juan va y le dice a Marta, Marta, vamos a preguntarle a tu mamá lo del pescado lo de la cabeza. Sí, vamos. Entonces se van para donde la mamá de Marta, dícese suegra de Juan, ¿sí? Entonces le dicen, suegra, cuénteme una cosa, ¿usted por qué cuando frita el pescado le quita la cabeza y la cola? Es que Marta me dice que así lo preparan ustedes. Entonces la suegra de Juan llega y se queda mirando a Juan y le dice, Juan, mi mamá lo hacía así. Cuando yo estaba chiquita, mi mamá hacía el pescado así. Yo me acuerdo de chiquita que le cortaba la cabeza, le cortaba la cola, lo fritaba y así lo preparaba. Y yo aprendí a hacerlo así. Ella miraba a Marta como con risa, ¿y por qué le ocurrieron esas preguntas? ¿No? Esas miradas extrañas de suegra que le dicen a uno, pero ¿por qué está pensando las cosas? Y todo ese tipo. Entonces llega y dicen, Juan, hagamos una cosa, vamos a preguntarle a la abuela, que ahí está. Entonces arrancaron ya los tres, Juan, Marta, la mamá de Marta, dícese la suegra de Juan, y arrancaron para donde la abuela. Entonces llegan a donde la abuela y le dicen, abuela, no, sáquenos de este misterio, esto es una cosa tremenda. Es que a mí también me gusta el pescado frito y siempre que lo hacen le quitan la cabeza y la cola. Y cuéntenos, pues, ¿por qué usted hace eso? Entonces la abuela se queda mirándolos a los tres con ese amor de abuela, se acomoda las gafas y dice, bueno, resulta que cuando el abuelo y yo nos casamos, la plata que teníamos para comprar un sartén no nos alcanzó sino para un sartén muy chiquito. Y al abuelo le encantaba el pescado frito, entonces a la única manera que el pescado cupiera ahí era botándole la cabeza y botándole la cola. Entonces aquí tenemos 3 generaciones haciendo el pescado de la misma manera, con unos peroles inmensos donde cabría el pescado, pero bueno. Así son las tradiciones, hermanos. Las tradiciones, Sergio, son indispensables, pero algunas son poco confiables. Las tradiciones son indispensables, pero algunas son poco confiables. Un presidente colombiano de mediados del siglo XX, Alberto Lleras Camargo, dijo una vez que un pueblo sin tradiciones es un pueblo sin porvenir. Un pueblo sin tradiciones es un pueblo sin porvenir. De muchas maneras las tradiciones son el alma de la cultura, indudablemente. No obstante, en muchas ocasiones las formas en que se observan estas tradiciones con el paso del tiempo acaban por convertirlas en algo sin sentido. Y lo que es peor, a veces terminan siendo una expresión de la mezquindad del corazón humano. Y precisamente hay un relato en la Escritura que nos ilustra este concepto con muchísima claridad. Voy a pedirle el favor que vaya a su Biblia, al libro de Marcos, capítulo 7, y vamos a estar allí los primeros 13 versículos. Marcos, capítulo 7, versos del 1 al 13. Estamos estrenando Biblia, entonces vamos a leerlo en la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Marcos 7, del 1 al 13.
Ya llegamos. Nadie llegó. Ya llegamos. Eso es. Muy bien. Los fariseos, dice la palabra del Señor, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Cuando vuelven de la plaza, no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Jesús les respondió: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. Verso 9. También les decía: astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen: si un hombre dice al padre o la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a estas. Señor, queremos darte la gloria y la honra esta mañana, Señor. Rogarte para que tu palabra, Señor, permee nuestro corazón, para que tu palabra nos dé entendimiento y sabiduría sobre estos asuntos, Señor. Ayúdale al vaso frágil que vas a usar hoy para transmitirlas, Señor. Que la palabra de este predicador, que el pensamiento de él se sujeten completamente a la voluntad en Cristo Jesús. Y bendícenos por amor a tu Hijo, a todos nosotros, con la instrucción que has preparado para hoy. Amén. Antes de ver cómo este texto nos habla en el presente, conviene que detallemos algunos asuntos de él para tener una mejor comprensión de la verdad bíblica que él nos expresa. El texto comienza diciendo que algunos fariseos y maestros de la ley, ¿qué maestros de la ley son? Particularmente escribas, fariseos y escribas, venían de Jerusalén a escuchar a Jesús, dice el versículo 1. Ellos estaban interesados en ver cómo podían acusar a Jesús de alguna mala enseñanza que él diera en contra de la ley. Tanto los fariseos como los escribas estaban cuestionando a los discípulos de Jesús por no observar, fíjese lo que dice el verso 5, por no observar la tradición de los ancianos. Entonces, ahí creo que en ese punto surge una pregunta, y es: ¿cómo fue que se produjo el énfasis en las tradiciones y de qué manera se les fue dando el mismo valor de la Escritura? ¿Cómo fue que pasó esto? ¿Sí? Y el origen de todo esto se da con motivo de la deportación del pueblo en cautividad a Babilonia y la destrucción de Jerusalén y del templo. Cuando todos esos hechos sucedieron, el pueblo se dio cuenta
de que lo que los profetas habían anunciado de juicio a causa del pecado había sucedido. Lo que quedó de la nación, desde los líderes hasta las gentes más sencillas, entendieron que la única manera que había para superar esto y de ser bendecidos en el futuro sería por el arrepentimiento y la obediencia de Dios a su palabra. Dice el texto: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré hallar de ustedes, declara el Señor, y restauraré su bienestar y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los expulsé, declara el Señor, y los traeré de nuevo al lugar desde donde los envié, al desierto, dice el profeta Jeremías en el capítulo 29. Todo lo que estaba contenido en la Escritura y de manera especial la ley de Moisés debía de ser obedecido por todos. En el exilio, los escribas dedicaron años en el estudio de la ley. Ese destierro sirvió para que estos escribas estudiaran profundamente la ley. ¿Y qué hacían? Buscaban pues su contenido espiritual. Fíjese lo que dice la Escritura. Cuando regresaron del desierto, se dice que Esdras, ¿sí? Se dice que Esdras, que era experto, que era escriba experto en la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel había dado, el rey le concedió todo lo que pedía, porque la mano del Señor su Dios estaba sobre él. Y el verso 10 dice: porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Era un escriba, Esdras. La ley fue estudiada entonces y enseñada con la sencillez de su contenido y puesta en práctica por el pueblo después del regreso del cautiverio. Fue en este tiempo entonces que comenzó el grupo de los fariseos, quienes eran verdaderos adoradores de la Escritura y eran celosos de ella. Ellos clasificaron, ellos dividieron, ellos establecieron pautas, buscaron explicaciones a asuntos que no las tenían y establecieron normas. En un principio fueron sencillas, con miras a una mejor aplicación de las enseñanzas de la ley. Sin embargo, con el tiempo se especializaron en la normativa y se dedicaron a dictar reglas, las cuales fueron pasando de generación a generación y terminaron por convertirse entonces en las tradiciones de los ancianos. Con el tiempo esas reglas entonces pasan a las sinagogas y allí maestros y escribas enseñaban al pueblo y a los alumnos de las escuelas rabínicas la interpretación de la ley, pero no desde la misma ley, sino desde las tradiciones de los ancianos. Hasta ahí, ese fundamento como histórico de cómo fue que llegamos al asunto de las tradiciones de los ancianos. El problema que se le plantea a Jesús por los fariseos y escribas no tiene que ver con la ley. Tiene que ver es con las tradiciones, no tenía que ver con asuntos de higiene personal, sino de purificación ritual. No acusaban a Cristo de permitir que un grupo de hombres comieran con las manos sucias, sino de dejar a este grupo de hombres que irrespetasen la tradición por no guardar un ritual. Y es muy interesante hacer notar que los discípulos, al parecer, no acostumbraban
la práctica ceremonial de lavarse las manos antes de comer, porque esto sí puede ser una interpretación mía, la Escritura no lo dice, esto es mío. Era pues como válido que alguien interpelara o alguien hiciera el comentario, bueno, lavémonos las manos o algo así, pero nadie dice absolutamente nada. Yo pienso que en un sentido tenía que ver con que la ley no la establecía, entonces si no la establecía, pues no había razón para imponerla. Déjeme aclarar algo aquí importante. Los sacerdotes sí estaban obligados a lavarse como parte de su proceso de purificación cuando iban a celebrar. Lo que hicieron los fariseos fue trasladar en muchos sentidos algunas de las prácticas que se desarrollaban en el tabernáculo y después en el templo a los ciudadanos de a pie, a los ciudadanos común y corriente, con el propósito de que esa santidad que debía realizarse allí, pues estuviera en las prácticas comunes y normales de cada persona. Fíjese que en un principio la cosa no es tan grave, tiene todo lo sensato, tiene todo lo racional, tiene todo el sentido que el pueblo adquiera costumbres y tradiciones que busquen exaltar la santidad que se supone que ellos deben ofrecer al Señor. Entonces Jesús enfrenta a los maestros ¿con qué? Con la Escritura. ¿Y qué hace? Cita al profeta Isaías y los cita públicamente, confrontándolos con su hipocresía. De un lado los fariseos y escribas dicen adorar a Dios y de otra invalidan esa adoración con reglas humanas. A una acusación sin base legal alguna, Jesús responde con otra acusación señalándolos de oponerse a la voluntad divina de Dios. De esta forma entonces el Señor está preparando el camino para presentar lo absurdo de la sujeción a las tradiciones y lo errado en venerar esas tradiciones, precisamente cuando está citando la ley de Moisés al referirse al honrar padre y madre. Dice la Escritura que se debe honrar padre y madre con la promesa de larga vida para aquellos que la cumplieran. Ustedes pueden ver el texto en pantalla. Éxodo 20:12 lo afirma y se reitera en Deuteronomio 5:16. Incluso en contraposición, Dios también ordenó que quien así no lo hiciese debía morir, dice Éxodo 21:17. Dios entonces había establecido un mandamiento que obligaba a todos los hijos en relación con el cuidado a sus padres cuando estos no podían sustentarse a ellos mismos. Honrar entonces, hermanos, es más que obedecer. Honrar implica amar, implica respetar, implica considerar, implica ayudar, además de otros asuntos. Honrar a los padres es proveer para ellos en sus necesidades. Incluso la Escritura dice que la responsabilidad no es solo para los hijos directos, sino también para los nietos. El apóstol Pablo en su carta a Timoteo nos indica en el capítulo 5, en el verso 4, que si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad con su propia familia y a recompensar a sus padres. ¿Por qué qué? Porque eso es agradable delante del Señor. Los escribas y los fariseos enseñaban a las personas que un hijo quedaba desligado de toda ayuda a los padres por el simple hecho de pronunciar sobre ellos la palabra corbán, que equivale a ofrenda o donación a Dios. Era, hermanos, tan inmoral esta tradición que incluso el hijo no solo quedaba sin la responsabilidad de prestar ayuda, sino algo muchísimo peor, quedaba obligado a no prestarles la ayuda. ¿Sí puede ver la inmoralidad de esto? No solo quedaba sin la responsabilidad
de prestar la ayuda, sino que por el proferir, Corfán quedaba en la obligación de no prestarles esa ayuda. La tradición entonces, hermanos, estaba enseñándole a los hijos un modo válido y justo para evitar el cumplimiento de lo establecido por Dios en su ley. La gravedad de esto es absolutamente evidente. Un mandamiento divino queda anulado por una tradición humana a la que se le había dado, tanto en la teoría como en la práctica, mayor valor que la palabra de Dios. Fariseos y escribas pretendían ser piadosos, pero realmente eran perversos. Y esto fue lo que evidenció Jesús precisamente en aquel día. Eran conocedores de la palabra, pero desconocían el espíritu de ella. El culto de ellos entonces se había convertido en pura palabrería, con expresiones que no manifestaban la realidad espiritual del corazón. Eran amadores más de sus tradiciones que de las palabras, y las tradiciones que invalidan la palabra produce adoradores hipócritas. ¿Sí? El profeta Jeremías dijo: tú los plantas y echan raíces, crecen, dan fruto, cerca estás de sus labios, pero lejos de su corazón. Entonces, el texto que estamos viendo, hermanos, en el que Jesús acusa en 3 ocasiones a los maestros que vinieron de Jerusalén, a toda esa delegación. Fíjese, en el verso 8 les dice: dejan el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Verso 9 les dice: astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Y en el verso 13 les dice: invalidan la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual siempre han transmitido. 13 versículos de este pasaje y 3 ocasiones en las que el Señor acusa a toda esta delegación de escribas y fariseos. Usted puede ver entonces allí la gravedad de esto. Y gravedad porque primero colocaron las tradiciones a la misma altura de la palabra de Dios y les dieron la misma autoridad. Segundo, agregaron a las escrituras tradiciones como suplementos útiles. Y tercero, hicieron que las tradiciones estuvieran por encima de la palabra de Dios. Sí puede ver usted el proceso de descalificación que se dio de la palabra en el tiempo. El pueblo entonces finalmente consideró como verdadera religión obedecer a las tradiciones, pero no ocuparse de obedecer las escrituras. Un proceso de decadencia que comenzó lenta y progresivamente desde los tiempos de la deportación, 450, 500 años antes de la llegada del Salvador, en los tiempos de la restauración de Jerusalén, cuando el profeta Nehemías y el escriba Esdras. Lentamente esto fue siendo recorrido y fue minando a la nación de Israel. Hermanos, Israel fue la nación más favorecida de todo el mundo. Le fue dada la ley en el monte Sinaí, el culto a Dios, el sacerdocio, los pactos y las promesas. En esa nación vivió Samuel, David, Elías. Los grandes profetas vivieron en su seno. Ninguna nación gozó de tantos privilegios espirituales como esta, pero tampoco ninguna otra nación hizo tan mal uso de esos privilegios, ni rechazó con tanta vehemencia las misericordias que Dios le había dado. Es por eso, hermanos, que cuando pensamos en las tradiciones de los ancianos a la luz
de lo que este pasaje nos está enseñando, entonces le encontramos mucho más sentido a lo que dijo Jesús cuando vio a las ovejas sin pastor en Mateo capítulo 9, verso 36. Tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Cuando el hombre, hermanos, se aparta de la palabra de Dios, no hay nada por insignificante que sea que no acepte. Y tenemos que tener presente que las prácticas externas no alimentan las conciencias ni santifican los corazones. ¿Y saben qué? Las tradiciones de los ancianos de los tiempos de Jesús no se acabaron, se mantienen, se han sofisticado. Le hemos puesto corbatín. Ya no están en alpargata ni en sandalias como hace 2000 años. Están sofisticadas, con corbata, con saco. Hemos creado, hermanos, rituales y costumbres que tienen mucho de hábitos religiosos, pero poco que ver con los deseos de Dios. Y eso es una realidad. Una gran parte de la cristiandad evangélica ha seguido las huellas de los fariseos. Nos hemos visto exigidos por ordenanzas o por costumbres a aceptar prácticas religiosas de invención humana que parecen útiles, se ven muy espirituales. A veces algunas se escriben en lenguaje de Reina Valera y todo, pero que no están ordenadas en la palabra de Dios. Algunas de ellas se han ido imponiendo poco a poco con más vigor que los propios mandamientos de Dios y se han defendido con más celo que la autoridad bíblica. Y yo debo compartirles aquí un testimonio personal de esto. Recuerdo, hermanos, que cuando yo comencé mi vida cristiana, me enfatizaron con muchísima vehemencia la oración de madrugada en la sede de la iglesia a la que yo asistía. Quienes me discipularon en ese tiempo sustentaban esa práctica en ese hermoso texto del Salmo 63, ¿no? Que dice: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Hermoso texto, ¿no? Por la manera como algunos lo recitaron, también madrugar. Como no quería ser desobediente a esta indicación, yo recorría la ciudad de un extremo a otro para estar en punto a las 4 de la mañana y poder cumplir con esta práctica espiritual. De lunes a viernes, llueve, truene o relampaguee, allí estaba a la hora indicada ejercitando el músculo espiritual. Pasados unos meses me enfermé de gripe y no pude asistir unos días a esos tiempos de oración. Al segundo día de la enfermedad, un hermano con más años, un hermano con más años en la fe cristiana me llamó extrañadísimo por mi ausencia a estos tiempos. Entonces, pues obviamente yo le conté lo que me había pasado, que me había enfermado y todo esto. Y el hermano muy gentilmente procedió a orar por mí para que se alejara el espíritu de tos que me estaba robando la bendición de estar asistiendo a estos tiempos de oración. Quiero ser claro con algo. Lo dramático en mi caso de esta historia no es el hecho de madrugar a orar, porque yo reconozco que fue de gran edificación y de una enorme bendición para mi vida. Es más, ni siquiera la oración que tan gentilmente el hermano hizo por mí para alejar ese espíritu inmundo de mi vida. Ni siquiera. ¿Saben qué fue lo más fuerte y difícil para mí? Fueron los sentimientos de culpa y de vergüenza que me provocó
el no poder asistir a esas jornadas de oración en la mañana. Hermano, yo me sentía completamente descalificado por Dios. Yo pensaba que yo no tenía el carácter ni el talante de estos hombres de los que relata la Escritura, que temprano y de madrugada buscaban al Señor. Me consideraba un fracasado y ni bien iba empezando en la fe cristiana y yo con estas. Fueron muchas semanas donde la culpa y la vergüenza me atormentaron. Estuve a punto inclusive de dejar de asistir. A Dios gracias, el Señor envió otro hermano que me presentó esto de una manera distinta. Todos esos pensamientos fueron provocados por una religiosidad sustentada en una tradición con la que yo me estaba acercando al Señor. No los juzgo ni siquiera a ellos, a sus discipuladores. Ellos fueron formados igualmente. Ellos venían así. Ya entiendo por qué cada vez que uno les invitaba a una reunión donde se sentaban se quedaban dormidos. Claro. Como hijo o como hija de Dios, debes estar dispuesto o dispuesta a dejar que Jesús entre en tu mundo y realice un cambio drástico en esas cosas que tanto valoras y en esas cosas que tanto defiendes. La historia, hermano, nos dice que Cristo vino encarnado, que Dios vino encarnado en su Hijo Jesucristo, que estuvo entre nosotros, que vivió con nosotros, que murió, que resucitó, que está sentado a la diestra del Padre y que desde allí desea una intimidad con nosotros que no puede ser obstaculizada por formas rituales o por tradiciones, hermanos, que ya no aportan nada. Se los digo con absoluta honestidad y claridad, hermanos, deben observar y analizar con valentía la tradición cristiana de la que proceden, incluso de la iglesia a la que asisten, pero de una manera muy, muy especial. Óiganme bien, pero de una manera muy, muy especial de los hábitos espirituales personales que cada uno tiene. Eso es fundamental. Jesús, hermanos, fue portador de una renovación al judaísmo que cambiaría para siempre todas sus prácticas y la mayoría de sus tradiciones. Algunos entendieron eso, otros no. Con los que entendieron el mensaje inició el cristianismo. Sin embargo, a más de 2000 años de todos estos sucesos, todavía Jesús hoy está queriendo hacer lo mismo con nosotros, su iglesia. Puede ser, hermanos, Sergio, puede ser que esto sea nosotros lo que queremos decir en la tradición reformada cuando hablamos de una iglesia reformata, semper reformanda. Usted puede ver ahí en pantalla, una iglesia reformada, siempre reformándose. Una renovación que debe estar unida a un espíritu siempre vigilante que busca efectivamente aquellas formas religiosas, aquellas tradiciones que definitivamente sí son útiles para comunicarnos con el Señor. Hay tradiciones que vale la pena conservar y que debemos conservar. Tradiciones como la oración, tradiciones como la lectura de la Biblia, tradiciones como el amar al prójimo, tradiciones como el ser generosos al dar y tantas otras a las que nos invita la bendita palabra del Señor. Debemos estar, hermanos, muy atentos a la inutilidad del culto que consiste solo en palabras. Dice la Escritura, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón. Sergio, quiero que todos veamos esto en particular. Por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón. Ojo, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida
de memoria. Dios, hermanos, exige un culto de corazón. Dice, dame, hijo mío, tu corazón, y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Que tus ojos se deleiten en mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón. Qué cosa tan difícil es darle el corazón al Señor. Y es todo lo que Él quiere de nosotros. Y creo, hermanos, que este es un buen momento para que reflexionemos sobre esas tradiciones o prácticas que gobiernan nuestra vida espiritual, la personal. Esos hábitos que nosotros tenemos, que probablemente hemos heredado, bien de la iglesia de la que venimos, bien de nuestra experiencia de fe, bien porque otros nos dijeron. Y que revisemos realmente cuáles de ellos están tratando de destruir la autoridad de la palabra del Señor. De pronto con adiciones que niegan su verdad. Es que nosotros podemos caer en eso pero muy fácil, hermanos. Eso es muy, muy fácil. Esto es como los piojos, hermanos, le da a cualquiera. Así es, a cualquiera. Y quiero que tomémonos un momento para pensar en esas cosas que hacemos, que a veces ni sabemos por qué las hacemos, pero las hacemos. Y revisemos de verdad si esas tradiciones que practicamos invalidan o no, de alguna manera, la palabra del Señor. Yo quiero pedirte que inclines tu rostro. Permíteme orar. Antes de observar una tradición sacra, una tradición que nos dejó nuestro Señor. Que nos enseña sobre la persona y la obra de Cristo. Alabado Dios y Padre, bendito Dios. La Escritura nos recuerda hoy, Señor, la confrontación entre tu Hijo y un liderazgo religioso que apreció más la tradición de los hombres que tu palabra. Un liderazgo que creyó estar haciendo el bien cuando en realidad estaba enceguecido por su religiosidad, la cual nos llevó a caminos de perversidad. Señor, estamos delante de ti como pueblo tuyo, como hijos tuyos, como tu iglesia, con siglos y siglos de historia. Hemos heredado, Señor, prácticas y tradiciones que en algunos casos han deshonrado tu nombre. Algunas de ellas se han perpetuado en el tiempo como un marcador indeleble que delata a toda tu iglesia universal. Pero otras, en cambio, son tan personales, tan íntimas, que solo pueden ser conocidas por ti, porque nuestro corazón no se escapa a tu escrutinio. Porque no hay un solo rincón de nuestro ser que no pueda ser iluminado por la brillantez de tu verdad, porque nos conoces mejor que lo que nos conocemos a nosotros mismos. Señor, eres el único con la capacidad para afirmar aquellas prácticas de nuestra vida cristiana que nos acercan más a ti, que nos ayudan a tener una relación más directa contigo, Señor. Pero también eres el único que puede convencernos de dejar toda práctica y tradición que de una u otra manera invalide tu palabra.
Yo te ruego, bendito Dios, te suplico, por una revelación particular para esta tu iglesia, en donde seamos confrontados por ti en cuanto a nuestros hábitos espirituales, personales, Señor. Y te ruego de una manera especial por quienes ni siquiera tienen por costumbre orar ni leer tu palabra. Te ruego por quienes se han enfriado o han perdido su primer amor por ti. Es que no importa los años que llevemos siendo cristianos, porque nuestra experiencia de fe no es una actividad profesional, sino una caminata contigo, Señor. Es un encuentro en el día a día, en todo lo que hacemos, porque todo lo que hacemos, Señor, debe buscar y honrar y glorificar tu nombre. Porque nuestra veneración a ti no puede ser solo una tradición aprendida de memoria. Es que eso no sirve para nada, porque sería una honra solo de palabras y de labios, y por eso denunciaste a tu pueblo en la Escritura. Ayúdanos, Dios, a venerarte de corazón con la sencillez como lo haría un niño o una niña. Por favor, Señor, sal a nuestro encuentro y ayúdanos a rendir nuestro corazón a ti y a vivir un testimonio de vida cristiana que disfrute el evangelio de la gracia de Cristo mientras reflejamos su gloria y belleza en nuestra ciudad. Oh Dios, oh Señor, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Voy a pedirle, hermano, que mantenga la reverencia de este momento mientras los hermanos dispuestos para servir los elementos de la Santa Cena se acercan. Aún meditemos en esto que estamos hablando. Lo que más nos aleja a todos nosotros de nuestro Señor es la religiosidad con la que nos acercamos a Él. La hemos heredado de muchas maneras, la hemos creado de muchísimas formas. Y por eso es la súplica hoy delante del Señor, para que nos limpie de eso, para que eso lo saque de nuestra vida. Que el Espíritu Santo del Señor nos muestre, nos guíe, nos ilumine en todas esas cosas que hacemos que no glorifican y no honran al Señor. Y voy a pedirte, de la manera más silenciosa que puedas, no es tiempo para hablar con nadie ni saludarse. Estamos en este momento, hermanos, corandeo, delante del Señor, cada uno.